darles la bienvenida a todos a esta sala, ¿cierto? Perfecto. Y nos confirman que están viendo bien. Gracias. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, queremos darles la bienvenida a esta segunda edición del seminario anual acerca de realidades extendidas para el aprendizaje en educación superior, organizado por la Universidad del Desarrollo, una institución comprometida con altos estándares de excelencia y que hoy busca contribuir en divulgación de experiencias que involucran el uso de tecnologías emergentes, tales como la realidad extendida, el metaverso y los procesos de aprendizaje. En esta sesión tendremos la valiosa contribución de Sebastián González, quien es psicólogo de la Universidad del Desarrollo y magíster de Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Se desempeña como docente en cátedras de métodos de investigación y herramientas de realidad virtual aplicadas a la psicología, en la carrera de psicología, y taller de habilidades en la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Desarrollo. El título de su presentación es Taller de habilidades profesionales para estudiantes de Ingeniería Civil Industrial, experiencias de empatía mediante realidad virtual. Durante los últimos 5 minutos de la presentación tendremos un espacio para realizar preguntas que podrán realizar a través de la sección QA ubicada al costado derecho de sus pantallas. No sé si la lograron ubicar o no, al igual que ocurrió, ¿cierto?, en la introducción que tuvimos recién, ustedes pueden dejar las consultas en dicha ubicación de QA o también las pueden dejar a través del chat y después nosotros las vamos a ir revisando, ¿ya? Cuando pasen, o sea, cuando falten estos 5 minutos, ¿cierto? Yo volveré a aparecer en pantalla para poder acompañar a Sebastián en su último minuto de presentación. Entonces, sin más preámbulos, te cedo la palabra, Sebastián. Si es que no hay ninguna consulta o duda, podemos partir. Muchas gracias, Dante. Bueno, bienvenido y bienvenidas a quienes se han unido a esta exposición, a esta experiencia docente que quiero compartir con ustedes. Como bien dijo Dante, mi nombre es Sebastián González y hoy día quiero exponer una experiencia docente denominada Taller de Habilidades Profesionales que se imparte en la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Desarrollo. ¿Ya? Es una experiencia que tiene como foco fundamental el desarrollo de habilidades vinculadas a la empatía en estudiantes de Ingeniería Civil Industrial. Y utilizamos herramientas de realidad virtual para promover el desarrollo de estas habilidades. Así que les voy a contar un poquito cómo fue esta experiencia. Primero quiero contarles cómo surge, cuál es el origen de esta experiencia, de este curso. Y principalmente tiene dos fuentes de origen. Inicialmente desde la facultad y dada la contingencia sanitaria, se hizo un diagnóstico de la necesidad de desarrollar habilidades que les permitan desenvolverse de mejor forma en la vida universitaria a los estudiantes y a las estudiantes de Ingeniería Civil Industrial. Habilidades que estaban vinculadas principalmente a la área no técnica, ¿ya?, sino más bien a áreas de planificación, trabajo de grupo, inserción laboral, entre otras cosas. Esto obviamente dentro de un contexto de la universidad, por ejemplo, vinculado al Life Design de la Universidad de Stanford y una serie de adecuaciones que se hicieron no solo en la malla de ingeniería, sino en las mallas generales de la Universidad del Desarrollo, vinculados a la malla de la UDD Futuro, ¿cierto? Y por primera vez este año se implementó esta malla dentro del contexto de Ingeniería Civil Industrial y se contempla por primera vez también 5 cursos denominados Taller de Habilidades Profesionales que entrenan elementos anteriormente descritos. Dentro de estos cursos, y el que nos convoca hoy día, es el desarrollo de empatía en estudiantes de primer año de Ingeniería Civil Industrial. ¿Ya? Este curso yo le denominé Empatía con Sentido. Y la otra fuente fundamental del origen de este curso tiene que ver con una serie de hallazgos teóricos y empíricos que yo fui encontrando con respecto al desarrollo de este tipo de habilidades en estudiantes de ingeniería. Y nos encontramos con bastante desarrollo, pero en Estados Unidos. Hay varias investigaciones con estudiantes de ingeniería que, por ejemplo, han dado cuenta de que los compromisos de bienestar público y las preocupaciones de bienestar público van disminuyendo significativamente durante el curso de la educación en ingeniería. ¿Ya? Autores como Setz, por ejemplo, atribuyen a la cultura de desconexión en el sentido de que se devalúan las competencias sociales y cualquier preocupación no técnica, como el bienestar público o la empatía o habilidades sociales, como irrelevantes para el trabajo de ingeniería real.
Hay otros antecedentes, como el propuesto por Jack y otros colegas del 2013, que habla sobre una posible relación inhibitoria recíproca entre tareas que requieren cognición social, es decir, por ejemplo, razonar sobre los estados mentales de otras personas, y tareas que requieren cognición física, es decir, razonar sobre las propiedades causales y mecánicas de objetos inanimados. Por lo tanto, pareciera haber una serie de... Perdón, me sonó un anuncio por acá en el oído. Pareciera haber una serie de antecedentes teóricos y empíricos, y también desde la facultad, que impulsaban el desarrollo de este tipo de cursos que permitieran el desplante de ciertas competencias vinculadas a las habilidades sociales, o muchas veces denominadas soft skills o habilidades blandas. ¿Por qué realidad virtual? La realidad virtual ha demostrado, y con bastante respaldo empírico también, mayores niveles de compromiso, mayores niveles de empatía en estudiantes universitarios, ¿ya? Esto principalmente porque las personas se ponen en el lugar de otro a través de la realidad virtual, a través de unas series de ilusión perceptiva o este sentido de embodiment o encarnación de otra persona. Esta lógica de ponerse en los zapatos de otra persona, en la situación de otra persona, ¿ya? Que es súper distinto a leerlo o es súper distinto a verlo en un video, ¿ya? Y en ese sentido la realidad virtual aporta este sentido de presencia. O sea, las personas realmente, y la mente en muchos momentos, siente estar ahí. Entonces, recuerdo algunas experiencias con algunos estudiantes que veían, por ejemplo, un video sobre, vamos a hablar más adelante de las experiencias, pero un video sobre Siria, y me decían, profesor, sentí frío, ¿ya? En condiciones de que en la sala hacía calor. O sea, la mera presencia en este entorno virtual muchas veces modela también nuestro cerebro y nuestras reacciones fisiológicas, ¿sí? Entonces, por eso era lo interesante de utilizar realidad virtual. Entonces, esto va a ser más o menos rápido para poder avanzar en la metodología y en los resultados. El contexto, por lo tanto, es la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Este curso, estudiantes de primer año, fueron alrededor de 62 estudiantes los que participaron en dos secciones distintas, aproximadamente 30 estudiantes cada sección, y la evaluación fue a través de dos bitácoras experienciales vinculadas estrechamente con las experiencias de realidad virtual que tuvieron. Tenían que elaborar un ensayo reflexivo sobre la experiencia general del curso, y además apliqué una escala que se llama IRI, ¿ya? Que es una escala que mide y se llama índice de reactividad personal, y que mide, entre otras cosas, preocupación empática y toma de perspectiva. Esta escala la apliqué al inicio del curso y luego al final de las 14 sesiones que tuvimos con el curso, ¿ya? No 14 sesiones de realidad virtual, sino que 14 sesiones entre módulos teóricos, prácticos y realidad virtual. El objetivo del curso, por lo tanto, como les mencioné anteriormente, era el desarrollo de habilidades vinculadas a la empatía que facilitaran el proceso de inserción a la vida universitaria y profesional de los estudiantes de ingeniería. Y en ese sentido, el modelo teórico que utilicé para el desarrollo de empatía contemplaba tres elementos fundamentales: el desarrollo de ejercicios de autoconciencia y conciencia del entorno, ¿ya? Entendiendo la autoconciencia principalmente como esta capacidad de ser consciente sobre mí mismo, sobre mi propio cuerpo, ¿sí? Y también la capacidad de sentir con los demás sin perder la cualidad de mí mismo, ¿ya? En segundo lugar, la toma de perspectiva, que es la dimensión más cognitiva de la empatía, ¿ya? Que trata de comprender estados mentales propios y ajenos, ¿ya? O sea, entender lo que está pensando un otro y también lo que estoy pensando yo al respecto. Y también moverme conductualmente en función de lo que yo creo que está pensando el otro, ¿ya? Está vinculada con la metacognición, la teoría de la mente y algunos elementos vinculados a esta dimensión más cognitiva. Y finalmente, la dimensión de reconocimiento y regulación emocional, ¿ya? Entendiendo las emociones como respuestas biológicas ante situaciones que usualmente son relevantes para la persona, ¿ya? Y que contempla cambios fisiológicos, expresión emocional, pero también una experiencia subjetiva que es dotada de significado finalmente la emoción, ¿vale? ¿Cuál fue el proceso? El proceso del curso se dividió en 14 sesiones, ¿ya? Fueron algunas sesiones teóricas de 1 hora 20, estrechamente teóricas, en las que yo conceptualizaba el concepto de empatía, el concepto de toma de perspectiva, hablamos sobre heurísticos cognitivos, hablamos sobre regulación de emociones y las estrategias más efectivas,
intercambio afectivo, entre otros elementos. Pero ese era el contenido fundamental, ¿ya? Que son dimensiones de la empatía finalmente. Eso lo acompañábamos de 1 hora 20 de ejercicios prácticos, no de realidad virtual, ejercicios prácticos. Por ejemplo, aquí yo les puse una fotito de un juego de mesa que se llama Dixit, que sirve para entrenar la metacognición, esta habilidad de pensar en lo que está pensando un otro. Entonces, con algunas modificaciones, este juego me permite entender estados mentales de otra persona. Entonces, vimos el concepto de toma de perspectiva de forma teórica, lo trabajamos con elementos lúdicos como el Dixit, y luego tuvimos una experiencia de realidad virtual vinculada a la toma de perspectiva. Y ese mismo diseño ocurrió con la regulación emocional, la toma de perspectiva, como les acabo de decir, y también con la conciencia de sí mismo y del entorno, a través de principalmente ejercicios de mindfulness que les voy a comentar en un momento más. Entonces esa es la dimensión más teórica, los modelos teóricos prácticos. Y luego vienen los módulos de realidad virtual, como les mencioné anteriormente, cada uno vinculado con las 3 dimensiones que componen la empatía en función del marco teórico que yo estoy utilizando para entender la empatía. En el módulo 1 usamos el software Trip, que es un software que simula ejercicios de mindfulness, ¿ya? El mindfulness, para las personas que no conocen esta práctica, es una práctica que se basa en la conciencia y en la percepción agudizada para aceptar el presente, ¿ya? Son ejercicios vinculados principalmente a la meditación, al flujo de respiración, concentrarme en mis pensamientos, en las emociones y principalmente sin juzgarlas, ¿ya? En el momento aquí, presente y ahora. Entonces hicimos un ejercicio, Trip te permite hacer ejercicios de mindfulness, ya no desde la imaginería, que es lo que usualmente utilizamos psicólogos y psicólogas para hacer ejercicios de mindfulness, o cualquier persona que practique, sino que a través de una guía que es audiovisual y con sentido inmersivo, obviamente. Es una experiencia bastante potente a nivel tanto emocional como fisiológico, ¿sí? Y luego la experiencia 2 y 3, vinculadas a las dimensiones de toma de perspectiva y reconocimiento emocional, fue que los estudiantes y las estudiantes pudieran elegir un video en 360, entre 5 opciones que yo les daba, de vivir la experiencia en primera o tercera persona de una situación muy distinta a la que viven generalmente. Entonces habían videos, por ejemplo, de extrema pobreza, una situación de una adulta mayor en extrema pobreza, habían videos de refugiados de guerra, de Siria, habían personas de la comunidad o el colectivo LGBT y su experiencia al respecto. Hay experiencias, estos son videos 360, ¿sí? Hay experiencias sobre cómo el mundo infantil, en este caso una niña de 6 años, interpreta los conflictos, por ejemplo, familiares o cómo visualiza el mundo adulto. Y también está la experiencia de una persona que está diagnosticada con trastorno de espectro autista y uno experimenta en primera persona alguna sintomatología vinculada a esta neurodivergencia del espectro autista, ¿sí? Son experiencias bastante potentes. Entonces, uno de los elementos fundamentales era explicarle a los estudiantes, desde el punto de vista emocional y sensorial, son tremendamente fuertes algunas, y por lo tanto yo les daba la oportunidad al estudiante de elegir qué video quisiese ver, todo esto acompañado de un consentimiento informado, ¿cierto? Entendiendo que este no es un espacio terapéutico, sino que un espacio de psicoeducación, ¿ya? O de educación principalmente. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Con respecto al IRI, que era el instrumento que les comenté anteriormente, lo que visualicé fue una disminución. Hay que mostrar los resultados positivos y negativos. Lo que encontré fue una disminución leve y no significativa en los niveles de toma de perspectiva y preocupación empática. ¿Ya? Esto lo podemos ver acá, en la medida pre y en la medida post, este azul más oscuro, ¿sí? Es una disminución leve y no significativa. ¿Cómo interpreté yo esto? Desde 2 puntos de vista. Primero, de la poca representatividad que tiene la medida post en cuanto a solo me respondieron 7 personas de 32. Hay que entender que estos son los resultados de una sección solamente, porque la otra sección la finalicé hace una semana, así que no he tenido tiempo de desarrollar ese proceso de análisis. Y por lo tanto, la muestra no es representativa. Esa es una interpretación. Y la otra interpretación posible a estos resultados de disminución no significativa de preocupación empática y toma de perspectiva es la posibilidad de que los estudiantes se hayan hecho más críticos, o se hayan evaluado con una vara más alta luego de entender y de experimentar lo que es la empatía, ¿ya? Y sus diversas dimensiones.
y por lo tanto se juzgaron de manera un poquito más extrema, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Aquí a mano derecha les muestro un poquito algunos resultados de otros estudios. No se han hecho estudios en Chile y pocos en Latinoamérica sobre esto en estudiantes de ingeniería. Y lo que nos percatamos principalmente es que hay diferencias, estas sí son estadísticamente significativas, entre hombres y mujeres, ¿ya? Las mujeres en ingeniería civil industrial mostraron mayor toma de perspectiva y mayor preocupación empática reportada, ¿sí? Y los resultados son bastante similares a otros estudios universitarios, ¿ya? Salvo en la preocupación empática, en donde los estudiantes de ingeniería en general presentaron menores niveles que otros estudiantes universitarios, ¿ya? Esto se corresponde un poco con el marco teórico y lo empírico que les comentaba anteriormente, de esta inhibición recíproca y este efecto que ocurre en algunos estudiantes de ingeniería, ¿ya? Ahora un poquito de fe y de resultados un poquito más alentadores. Lo que encontré, sin embargo, es que esta es una afirmación, una escala tipo Likert, que preguntaba a los estudiantes antes de la experiencia, antes del curso, si la empatía era una habilidad relevante en la formación de un ingeniero o una ingeniera. Y si se dan cuenta, alrededor del 30% de los estudiantes o estaban muy en desacuerdo, o estaban neutrales con respecto a esta afirmación. O sea, uno de cada 3 estudiantes no creía en la relevancia de la empatía para la formación como ingenieros o ingenieras, o estaba duditativo al menos. Luego de la experiencia, ningún estudiante estaba ni duditativo, ni en desacuerdo, ni muy en desacuerdo con la idea de que esto era relevante. Entonces, uno de los resultados fundamentales es que logramos construir un sentido, ¿ya?, en los estudiantes. Tal vez no modificar la conducta, pero sí construir el sentido y la relevancia que tiene la empatía para la formación de ingenieros e ingenieras, ¿ya? Con respecto a resultados vinculados al uso de realidad virtual, lo que visualizamos es que existe un amplio acuerdo en que la experiencia con realidad virtual contribuyó para comprender el contenido, contribuyó para aplicar mejor el contenido y se relacionó adecuadamente con el contenido visto en clases. Y finalmente, también 7 estudiantes, que fue todos los que contestaron el post, recomendaron a otros compañeros realizar esta experiencia de realidad virtual. Algunos resultados más cualitativos me indican, por ejemplo, estos son relatos de 4 estudiantes distintos. Por ejemplo, un estudiante comentaba que la importancia que le brindó al mindfulness y la inteligencia emocional, mostró interés particular por las actividades de bitácora, especialmente por el uso de realidad virtual. Otro estudiante, también en la misma línea, resaltó la importancia de la empatía, la conciencia y la autoconciencia, e incluso menciona que luego de esta clase comenzó a realizar ejercicios de mindfulness que le han servido bastante para reconectarse consigo mismo desde un lugar de amor y calma, ¿ya? O sea, hay un cambio conductual ahí. Por otro lado, una estudiante, por ejemplo, indica que entendió por qué es importante para su desarrollo, pero recalca la idea, y que coincido, y esto es uno de los resultados principales, que para lograr adaptar estos cambios conductuales o cambios de modo, em, se debe entrenar con más tiempo, ¿sí? Y también adecuarla al contexto de ingeniería. Y finalmente, otro estudiante destaca como la empatía como algo fundamental, porque permite comprender de mejor manera a las personas con las cuales se relaciona y también comprenderse mejor a él mismo, y que todo lo aprendido en este taller lo va a acompañar tanto en su vida profesional como en el desarrollo de su vida personal. Ya finalizando, algunos desafíos importantes. Con este curso comprendemos, uno de los resultados fundamentales fue entender que se logró una construcción del sentido, ¿ya? Ese es como el cambio más positivo y más evidente, ¿ya? A los estudiantes le hizo sentido el por qué la empatía es importante en el desarrollo profesional y académico de ingenieros e ingenieras, ¿ya? Sin embargo, se requieren de módulos más personalizados, ¿ya?, y más talleres para lograr un cambio de modo, ¿sí? O sea, un cambio en la conducta sostenible en el tiempo. Eh, También se ve la posibilidad, por ejemplo, de generar propias experiencias y más contextualizadas, porque los videos que vimos, convengamos que no eran videos en español, salvo uno, que era el del colectivo LGBTQIA+, que ese estaba en español,
pero el resto de los contextos era bastante lejano a la realidad chilena. Y eso es por la poca disponibilidad que existe sobre software y también sobre videos 360, tanto en español ni en Latinoamérica y menos en Chile, ¿sí? Conclusiones finales. Se logró visualizar un alto compromiso y motivación de los estudiantes por el uso estratégico de herramientas de realidad virtual en contexto de ingeniería civil industrial. Está la posibilidad de ser pioneros y pioneras en el uso y práctica de realidad virtual en la formación de habilidades interpersonales de ingenieros o ingenieras, y también yo creo que es extendible a otras asignaturas y a otras carreras también. Hay una valoración positiva por parte de los estudiantes hacia actividades que involucren desarrollo de habilidades blandas. Se logró esta construcción del sentido de la que ya les he comentado anteriormente, y también la posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación a partir de estos cursos experienciales con realidad virtual. No sé cómo ando de tiempo, pero espero que bien. Muchas gracias por su atención. Como dice ahí, mi nombre es Sebastián González Brevis y ahí está mi correo. Cualquier duda más extensa o comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación que acabas de realizarnos. Vamos a pasar entonces a unos 5 minutitos donde vamos a poder responder algunas consultas que nos han dejado acá por el chat algunas de las personas que han estado participando. ¿Perfecto? Perfecto. Por acá le va Camila Martínez. Dice, ¿podrían explicar el vínculo que existe entre la realidad extendida y el mindfulness y cómo ha sido la recepción de los estudiantes de esta práctica? Gracias, Camila, por tu comentario. El mindfulness tiene mucho que ver con esto, conectarme con el presente, el aquí y el ahora, ¿cierto? Como les comenté anteriormente. Y esta idea de concentrarse en elementos como la respiración, concentrar la mirada en ciertos focos, lo que usualmente se hace con imaginería, ¿ya? O sea, uno usualmente conduce, o lo puede hacer a través de audio, por ejemplo, y se imagina estos elementos, ¿ya? Se imagina contando del 1 al 5, y respirando, sintiendo tu respiración, siendo consciente de tu entorno. La realidad virtual, al sumergirte a este sentido de presencia e inmersión, lo que te permite es que para personas que les cuesta, por ejemplo, imaginarse alguno de estos elementos, es mucho más sencillo. Entonces me ha tocado la experiencia en otros contextos, no en ingeniería, de estudiantes que me han dicho, profesor, yo he practicado mindfulness en mi casa, pero es muy distinto con la realidad virtual porque me permite concentrarme de manera mucho más sencilla, sobre todo a personas que les cuesta la concentración, por ejemplo. Entonces esta posibilidad que abre Trip, que esta experiencia de mindfulness, te permite, a través no solo de la imaginería, sino de la visualización de elementos como la respiración o focalización en algunos puntos específicos, un sentido de inmersión y de posibilidades mucho más sencillas de utilizar estos ejercicios de mindfulness. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes, la realidad virtual no es la herramienta, no es la técnica en sí mismo, sino que es una herramienta, un medio que te permite hacer tareas más sencillas o tareas que anteriormente son imposibles, ¿ya? Esto se ha visualizado más, por ejemplo, en psicoterapia o en elementos como trabajo con fobias, por ejemplo, ¿ya? Un trabajo con fobias, una de las formas de trabajar las fobias a través de ciertos modelos cognitivo-conductuales tiene que ver con la desensibilización sistemática, o sea, exponerte gradualmente al estímulo fóbico, por ejemplo. Entonces, convengamos que esta terapia, sin realidad virtual, o sea, una persona que tenga acrofobia, y exponerla a una altura sería un poco peligroso, ¿cierto? Con los lentes de realidad virtual tenemos la posibilidad de exponerla a eso, lo mismo con el mindfulness, ¿cierto? Exponerlo a eso con mayor sencillez, menor invasión para el aparato psíquico, entre otros elementos. Buenísimo. Oye, bueno, quiero aprovechar de tocar un tema medio sensible en todo lo que son las áreas de investigación. Estoy seguro de que a todos nos ha pasado pasar por aquello. Eh, Karina consultaba, cuando pensé en alguna variable psicológica que podría ser trabajada en la realidad virtual, justamente me surgió la empatía. Me preocupa la variable ética de vivir experiencia de otras personas como un juego. Mm. Pero tus resultados me dan más confianza, sobre todo en el cambio, aunque sea cognitivo por ahora. Ujú.
¿Cómo has vivido el proceso ético de levantar este proceso, este proyecto? Las autorizaciones, como qué resguardos has tenido que tomar en comparación a otros proyectos, digamos, que no tienen este tipo de intervenciones tan fuertes, ¿no? O tan cuestionadas, de repente. Muchas gracias, Karina, por el comentario de la confianza y también por destacar un elemento que efectivamente es súper importante tanto en estas experiencias, que son experiencias casi de intervención, ¿ya? Y también en esta experiencia de investigación paralela. Y lo que creé yo, no es la única forma, pero lo que creé yo fue un consentimiento informado, ¿ya? De hecho, yo lo puse a disposición de Realitech, que es este departamento de realidad virtual de la universidad, para que ellos lo tengan para otras experiencias también. Y es un consentimiento informado en que yo les dejo entender el consentimiento informado no solo como un documento, ¿cierto? Sino como un proceso que es conversado con los estudiantes, ¿sí? Si les dejo claro, no le entrego la hojita, ¿ya? Está muchas veces mal utilizado el concepto de consentimiento informado como que me resguarda de todo, porque yo le entrego la hoja y supongo que esta persona entendió de forma libre y autónoma y va a participar de mi experiencia, ¿cierto? Entonces, no, es un consentimiento informado, realmente informado. Yo me aseguro de que la persona comprenda a lo que se va a exponer, ¿sí? Y que consienta de forma autónoma. Eso implica que una de las preocupaciones de los estudiantes es, profe, ¿qué pasa si no participo? Y yo sé que tengo que entregar una bitácora, y es la evaluación del curso de una bitácora asociada a la experiencia. Yo le digo, no te preocupes, te voy a mostrar el video, te puedo enviar el video, o si quieres redacta un breve ensayo. O sea, ofrezco otras oportunidades de evaluación, por ejemplo, para que el estudiante tampoco sienta presión ni de participar de la experiencia, ni tampoco la presión de participar, por ejemplo, del instrumento. Y eso eran las cosas que en el fondo pesó en que 7 estudiantes me contestaron al final del curso y no los 31 que me contestaron al inicio, ¿sí? Porque obviamente la participación o el contestar un instrumento tiene que ver con la voluntad o la autonomía de las personas. Yo no lo voy a obligar, ni la voy a obligar a participar ni de la experiencia, ni de la investigación propiamente tal. Entonces, efectivamente, lo que sí me pasó, y sobre todo con las experiencias de realidad virtual vinculadas a estos ejercicios de videos de 360, que como bien dice Karina, son ejercicios tremendamente potentes para los estudiantes. Entonces, trato de incentivarlos a no elegir temáticas, porque las sensibilidades de cada uno y cada una son súper diversas. Entonces, de repente me preguntan, profe, este video es muy terrible. Yo le digo, mira, te puedo explicar el video, pero trata de no exponerte a situaciones que tú creas que eh, puede ser muy sensible ante esos estímulos, ¿ya? Entonces, y en el peor de los casos, si te sientes demasiado incómodo o incómoda, podemos conversarlo, o también puedes sacarte los cascos en cualquier momento, o sea, los lentes de realidad virtual, ¿ya? Y lo podemos conversar brevemente después. Ha sido difícil separar este espacio como que no sea un espacio de psicoterapia y sea un espacio como de... Es uno de los desafíos también. Entonces, dejarlo desde el principio claro al estudiante eso, ya que es un espacio de educación, ¿ya? Entonces, puedo ofrecer una contención, pero dentro de este contexto educativo. Perfecto. Buenísimo, Sebastián. Oye, te damos las gracias por tu presentación. Nos suena el tiempo, ¿cierto? Vamos a tener que dejarlo hasta acá, pero ahí ustedes pueden, o sea, contactar obviamente a Sebastián, ahí dejó su contacto, ¿cierto? Su correo para poder plantear algunas otras consultas si es que estén interesados en participar. Eh, Ahí está, por si acaso. ahí está, sebastián.gonzalez.cl. Así que lo pueden contactar directamente o nos pueden consultar a nosotros y nosotros podemos compartirle el contacto para que puedan seguir realizando consultas o hablando al respecto. Muchas Muchas gracias. gracias, Sebastián. Gracias Y a todos y a todas. entonces, adelante. Gracias, Dante. Muchas gracias a todos y a todas. Leí una pregunta de Gladys. Por tiempo no voy a alcanzar a contestar, pero si quieres me escribes, Gladys, o me envías tu correo y podemos conversar para comentarte esas preguntas. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Quedamos en contacto entonces y a los demás los dejamos invitados a visitar las distintas charlas que continúan en las distintas salas que van a estar disponibles. Muchas gracias a todos y a todas. Que estén bien. Un gusto.